Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía para descubrir juntos un mundo lleno de drama, romance y pasión, al estilo turco. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a mi canal. Y si ya son parte de esta gran familia, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, y es que vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas en Netflix. Pero no cualquier serie, no. Hoy les voy a recomendar dramas turcos que, créanme, son absolutamente imperdibles. Series que los van a atrapar desde el primer episodio, que los van a hacer reír, llorar, suspirar y hasta enojar. De todo un poco. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque vamos a descubrir esos tesoros ocultos que Netflix tiene para ofrecer y que estoy segura que los van a dejar completamente enganchados. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, no les toma nada de tiempo y me ayudan un montón a seguir creando contenido como este para ustedes. Además, así no se perderán ninguna de mis recomendaciones, reseñas y noticias sobre el mundo del entretenimiento. Así que, ya saben, clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Gracias. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque esta lista está cargada de emociones fuertes. La primera joya que quiero recomendarles se llama Amor 101. Esta serie es una mezcla perfecta de drama adolescente, romance y comedia. La historia se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que hacen todo lo posible por evitar que su querida profesora se vaya del colegio. Para lograrlo, intentan emparejarla con un atractivo entrenador. Lo que empieza como un plan aparentemente sencillo, se convierte en una aventura llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Amor 101 es una serie que te va a recordar esos años de instituto con todas sus alegrías, tristezas y primeras experiencias. Además, la banda sonora es increíble y los personajes son súper entrañables. Créanme, esta serie es una delicia para el corazón. Profundicemos un poco más en Amor 101. Más allá de la trama central del intento de emparejamiento, la serie explora la dinámica de la amistad en la adolescencia, los desafíos de crecer y encontrar tu lugar en el mundo, y la importancia de tener un adulto que te apoye y te guíe. Cada uno de los estudiantes problemáticos tiene su propia historia y sus propios problemas, que los hacen aún más cercanos al espectador. Isaac, Eda, Osman, Sinan y Kerem, cada uno con su personalidad única, se enfrentan a la presión de sus familias, las expectativas de la sociedad y la incertidumbre sobre su futuro. La profesora Burcu, interpretada magistralmente por Pınar Deniz, es el pegamento que une a este grupo disfuncional. Ella ve el potencial en cada uno de ellos y está dispuesta a luchar por su futuro, incluso si eso significa poner en riesgo su propio puesto de trabajo. El entrenador Kemal, por su parte, aporta una perspectiva diferente y ayuda a los estudiantes a descubrir sus pasiones y talentos. Amor 101 no es solo una serie sobre romance y amistad. También es una reflexión sobre el sistema educativo, la importancia de la empatía y la capacidad de perdonar. La serie aborda temas como el acoso escolar, la discriminación y la presión social de una manera sensible y realista. Y aunque tiene momentos de drama y tristeza, también está llena de humor y optimismo. La química entre los actores es palpable y la banda sonora, con canciones pop turcas contemporáneas, le da un toque fresco y juvenil a la serie. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te recuerde los buenos tiempos de la adolescencia, Amor 101 es una excelente opción. Si buscan algo un poco más intenso y con un toque de misterio, entonces tienen que ver El Club. Esta serie nos transporta a la Estambul de los años 50, donde conocemos a Matilda, una mujer que sale de prisión después de muchos años y decide trabajar en un club nocturno para poder conectar con su hija Rasel, a quien no ha visto desde pequeña. En el club vamos a ser testigos de las tensiones sociales y políticas de la época, así como de los prejuicios y discriminación que sufrían las minorías en Turquía. Pero también vamos a ver cómo el amor y la esperanza pueden florecer incluso en los momentos más oscuros. La ambientación de la serie es impecable, las actuaciones son de primer nivel y la historia es tan conmovedora que te dejará sin aliento. El Club es mucho más que un drama de época. Es una ventana a una Estambul vibrante y compleja, donde coexistían diferentes culturas y religiones, pero también donde la discriminación y la injusticia eran moneda corriente. Matilda, interpretada por la talentosísima Gökçe Bahadır, es un personaje complejo y lleno de matices.
Su pasado en prisión la ha marcado profundamente, pero también le ha dado una fuerza y una determinación inquebrantables. Su relación con Russell, a quien no ha visto crecer, es el motor que la impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. La ambientación de la serie es simplemente espectacular. Los decorados, el vestuario y la música transportan al espectador a la Estambul de los años 50, con sus luces y sombras. La serie no escatima en detalles a la hora de recrear la vida nocturna de la ciudad, con sus clubes de jazz, sus cantantes de cabaret y sus personajes extravagantes. Pero El Club también es una serie con un fuerte componente político y social. A través de las historias de sus personajes, la serie aborda temas como la persecución de las minorías religiosas, la lucha por los derechos laborales y la corrupción política. La serie no tiene miedo de mostrar la realidad de la época, con sus prejuicios y desigualdades. Y a pesar de la dureza de algunos de sus temas, El Club también es una serie llena de esperanza y optimismo. La serie nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la solidaridad pueden florecer. Otra serie que no se pueden perder es Ethos. Esta producción es un verdadero retrato de la sociedad turca contemporánea. A través de las historias de varios personajes que provienen de diferentes clases sociales y tienen diferentes creencias, Ethos explora temas como la identidad, la religión, la política y la salud mental. La serie es un poco densa, pero vale la pena el esfuerzo. Te hace reflexionar sobre tus propias ideas y prejuicios, y te muestra una perspectiva diferente de la realidad. Además, las actuaciones son impecables y la dirección es muy original. Si buscan una serie que los haga pensar y que los desafíe, entonces Ethos es para ustedes. Ethos es una serie que no te dejará indiferente. Es un retrato honesto y sin concesiones de la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones, sus tensiones y sus desafíos. La serie sigue las vidas de un grupo de personajes diversos, cada uno con su propia historia y sus propias creencias. A través de sus interacciones, la serie explora temas como la identidad, la religión, la política y la salud mental. Merim, una joven mujer de la limpieza que proviene de una familia religiosa y conservadora, busca ayuda psicológica para superar sus ataques de pánico. Peri, una psiquiatra exitosa y secular, se ve desafiada por las creencias de Merim y por sus propios prejuicios. Ruiye, una mujer que vive en una zona rural y que tiene una visión muy diferente del mundo, se cruza en el camino de ambas. Y así, a través de las historias de estos y otros personajes, Ethos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. La serie es un poco densa y requiere de atención por parte del espectador. Pero vale la pena el esfuerzo porque Ethos es una serie inteligente, provocadora y muy original. Las actuaciones son impecables y la dirección es muy innovadora. La serie utiliza una variedad de técnicas narrativas para contar sus historias, desde el realismo hasta el surrealismo. Y aunque la serie aborda temas complejos y difíciles, también tiene momentos de humor y esperanza. Si lo que buscan es un drama romántico con todas las de la ley, entonces tienen que ver Habitación 309. Esta serie es una comedia romántica que te va a hacer reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia se centra en Lale y Onur, dos jóvenes que son obligados por sus respectivas familias a tener una cita a ciegas en el mismo hotel, en la misma habitación, la 309. Por una serie de malentendidos, terminan pasando la noche juntos y, como resultado, Lale queda embarazada. Para evitar el escándalo, las familias los obligan a casarse, pero ellos deciden que solo estarán juntos hasta que nazca el bebé. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, empiezan a sentir algo el uno por el otro y se dan cuenta de que tal vez su matrimonio arreglado no es tan malo después de todo. Habitación 309 es una serie ligera, divertida y muy entretenida. Perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Habitación 309 es la definición perfecta de guilty pleasure. Es una comedia romántica predecible, pero tremendamente adictiva. La química entre Demet Özdemir, quien interpreta a Lale, y Furkan Palal, quien interpreta a Onur, es innegable. Sus personajes son opuestos, pero se complementan a la perfección. Lale es una mujer independiente y trabajadora, mientras que Onur es un hombre rico y exitoso, pero algo arrogante. La serie explota todos los clichés de las comedias románticas, el encuentro fortuito, el malentendido que lo cambia todo, el matrimonio arreglado, la convivencia forzada y, por supuesto, el enamoramiento inesperado.
Pero a pesar de ser predecible, Habitación 309 logra enganchar al espectador gracias a su humor ligero, sus personajes entrañables y sus situaciones divertidas. La serie también explora la dinámica familiar, con las madres de Lale y Onur intentando controlar sus vidas y manipularlos para que hagan lo que ellas quieren. Las situaciones cómicas que se generan entre las dos familias son uno de los puntos fuertes de la serie. Si buscas una serie para desconectar y pasar un buen rato, sin tener que pensar demasiado, Habitación 309 es una excelente opción. Es una serie que te hará reír, suspirar y, sobre todo, creer en el amor. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Fatma. Esta serie es un thriller psicológico que te va a mantener al borde del asiento desde el primer minuto. La historia se centra en Fatma, una mujer de limpieza que trabaja en Estambul. Un día, su esposo desaparece y ella decide investigar por su cuenta. En su búsqueda, Fatma se ve envuelta en una serie de crímenes y descubrimientos que la transformarán por completo. Fatma es una serie oscura, intensa y muy adictiva. La actuación de Burcu Biricik, quien interpreta a Fatma, es absolutamente magistral. Créanme, esta serie los va a sorprender y los va a dejar pensando durante mucho tiempo. Fatma es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La serie es oscura, intensa y muy adictiva. Burcu Biricik ofrece una actuación magistral como Fatma, una mujer aparentemente insignificante que se ve obligada a transformarse en algo completamente diferente para sobrevivir. La serie explora temas como la invisibilidad social, la violencia de género y la búsqueda de justicia. Fatma es una mujer que ha sido ignorada y maltratada durante toda su vida. La desaparición de su esposo es la gota que colma el vaso y la impulsa a tomar las riendas de su propia vida. En su búsqueda, Fatma se ve envuelta en una serie de crímenes y descubrimientos que la transformarán por completo. Fatma es una serie que te hará reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y sobre el papel de la mujer en esa sociedad. Es una serie que te sorprenderá, te emocionará y te dejará pensando durante mucho tiempo. La serie tiene un ritmo lento y pausado, pero cada escena está cargada de tensión y significado. La ambientación es opresiva y refleja el estado mental de Fatma. Y la música minimalista y atmosférica contribuye a crear una atmósfera de suspense e intriga. Si buscas una serie que te desafíe y te haga pensar, Fatma es una excelente opción. Y ahí lo tienen, mi gente. Estas son solo algunas de las series turcas imperdibles que pueden encontrar en Netflix. Por supuesto hay muchas más, pero estas son mis favoritas y las que creo que tienen el potencial de engancharlos por completo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series para ver. Recuerden que las series turcas son mucho más que telenovelas. Son historias complejas, bien escritas y con personajes que te llegan al corazón. Así que si aún no se han animado a verlas, les recomiendo que les den una oportunidad. No se arrepentirán. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron estas recomendaciones? ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también descubran estas maravillosas series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subiré más contenido como este muy pronto. Muchas gracias por todo, mi gente linda. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.